Hola, esto es Real Biopolítica, soy Iván Loreto, anfitrión. Quiero que mires esto. Este es un fragmento de cerámica muy, pero muy antiguo que se encontró en Israel. Es un fragmento de cerámica que tiene el nombre de Jeruba'al. Es el resto de una cerámica del período del libro de los jueces, encontrada en la zona de Kirban Errae. Ahí lo tienes. Dice Jerubal. ¿Qué cosa es Jerubal? Es el nombre de uno de los jueces. Es el sobrenombre de uno de los jueces llamado Gedeón. Aquí está Kira Rival, aquí está, ¿no? Esta es la zona de Kira Rival, aquí está. Aquí, en esta zona han encontrado ese fragmento de cerámica que te estoy mostrando, ¿ya? Quiero que veas esto, ya. Gedeón, según la Biblia, liberó a su pueblo de los madianitas. Los madianitas eran saqueadores estacionales, que iban con sus camellos y otras tribus, acampaban al otro lado del Jordán, y cuando llegaba la estación, la temporada, en temporada de cosecha, de recolección de los frutos de la tierra, simplemente arrasaban todas estas montañas a este estilo de acá. Todo lo arrasaban. Y después se regresaban otra vez a su desierto, con el botín. Lo hacían todos los años por temporada. ¿Eh? Eso es. Entonces, acá en esta zona han encontrado esta inscripción de Gedeón, que justamente es de esa época muy antigua de los jueces, de Jerubal. ¿Qué es Jerubal? Jerubal es el que derriba a Baal. Ese era el sobrenombre de Gedeón, el que derriba a Baal. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubal, y todos con él se levantaron temprano y acamparon junto al manantial de Jarón. El campamento de los madianitas les quedaba al norte, en el valle que está al pie del monte More. O sea, los madianitas hacían su campamento ahí al norte. ¿Qué significaba? Él era Jerubal. Sucede que su papá tenía ese altar de Baal. Y Gedeón se lo, se lo carga, pues, se carga todo. Era un ídolo de Baal que adoraban ahí. Su papá, que es israelita, adoraba eso y tenía su bosquecillo, que era el bosquecillo de la esposa de Baal, que se llamaba Acera, que era otra diosa. Era el ídolo y su bosquecillo, donde estaba la esposa. Así era como ellos eh, concebían sus tradiciones idolátricas que tomaron de los cananeos. ¿Mm? Acá, esa misma noche Dios le dijo a Gedeón, ve al ganado de tu padre y toma el mejor toro, derriba el altar de Baal que tiene tu padre y destruye la estatua de la diosa Acera, que está junto al altar de Baal. O sea, era un matrimonio de dioses. Y Gedeón hizo lo que le había ordenado Dios, pero lo hizo de noche. No se atrevió a hacerlo de día, a la luz del día no lo hizo, por miedo a su familia y a gente de la ciudad. ¿Te das cuenta? O sea, si tú hacías eso en ese tiempo, simplemente te iba a pasar algo muy, muy malo porque eso era un sacrilegio. Estabas ofendiendo al Dios. Y eso se pagaba bien caro en ese tiempo. ¿Mm? Esa es la historia de Gedeón. ¿Qué significa? Significa que para colocar eso en una cerámica y que justamente sea de ese año, de esa época de los jueces, esa cerámica, poner Jerubal, o sea, yo me cargo a Baal, ¿no? Yo lo derribo a Baal, ponerlo en esa época donde casi todos eran idólatras, era muy peligroso, a no ser que se haya hecho para rememorar esta historia que aparece en el libro de los jueces. Porque Gedeón lo hace, ¿no? Y justamente derriba el altar que era el altar de su papá, que adoraba a este dios Baal. O sea, era una persona politeísta. También sabían mucho del dios de Jacob, pero lo veían como otro dios más. Buscaron al padre de Gedeón y le dijeron, trae aquí a tu hijo, lo vamos a matar porque ha derribado el altar de Baal y destruido la estatua de la diosa Acera. Entonces le cambiaron el nombre a Gedeón y lo llamaron Jerubbaal, porque Joás, el papá de Gedeón, había dicho que Baal se defienda a sí mismo. El altar derribado era suyo. Si en verdad existe ese Dios, que ese Dios se defienda solo, pues. ¿Qué andas tú haciendo justicia por él? Eso es lo que le dijo.
Bueno, esa es la historia, ¿no? Para que veas, ¿no? Y ahora que esos aparezcan en una vasija del libro de la época, del libro de los jueces, ya es interesante, ¿no? Porque en ese tiempo decir Jerubal, yo me cargo a Baal, yo simplemente este, me llega Baal, yo lo derribo a este dios llamado Baal, decirlo en ese tiempo, porque justamente es de ese tiempo esa vasija, era muy peligroso. Sin embargo, está ahí. ¿Significará que esa historia bíblica es cierta? Poner eso, Jerubal. Ya, mira, aquí está Israel. Si te das cuenta, las montañas están aquí, a este pegado al Jordán. Justamente las montañas estaban pobladas por israelitas. ¿No? Y, y las llanuras por los filisteos. Gaza, Ascalón, Asdod son ciudades de la Pentápolis filistea. Ellos vivían aquí en la llanura. Ahí, pegado al mar vivían los filisteos. Y los israelitas vivían acá, ¿no? En las montañas. Ahí es donde se asentaron y ahí es donde se protegían. ¿Por qué? Porque en ese tiempo existía el carro de combate. Y ese carro de combate peleaba en terreno llano. Así que si los israelitas bajaban, si el israelita bajaba, se veía con esos carros de combate y eso era muy peligroso. Eso lo vamos a ver después en la tradición de Débora y Baraj. También habla de eso, los carros de combate, de aquí, de un rey que había por acá, que era el principal rey de los cananeos, que tenía un ejército poderoso, y lo paseaba por esta llanura de acá, y los israelitas no podían movilizarse por estas llanuras porque tenían que pagar tributo, porque él le lanzaba los carros y los carros tenían cuchillas en las ruedas. Ya, o sea, era bien feo la situación en ese tiempo. Por eso los judíos vivían en estas montañitas de acá que estás viendo acá. Los israelitas, ¿no? Vivían en estas montañitas acá. De eso habla la Biblia, habla de esto, ¿no? Aquí en esas montañitas. ¿No? Ellos vivían ahí. Y ahora, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué sucedió? Bueno, ¿ves? Acá están las montañitas, acá aquí están las montañas, y aquí está ya Tiro, aquí están los de Tiro, Sidón, los fenicios viven por acá, y los israelitas viven acá. ¿No? Este es el reino de Israel, y acá está el reino de Judá con Jerusalén, el reino de Judá. Ellos hablan de un territorio ancestral que Dios les entregó. Bueno, les entregó estas montañas, que no están en poder de ellos. ¿Ya? Estas montañas les entregó. Aquí están las montañas y no están en poder de ellos. Estas montañas se llaman la Cisjordania. Como ves, ellos vivían en las montañas. Los israelitas vivían en montañas. Después vivieron, después en la época helenística, ya bajaron acá a las llanuras. En la época helenística, donde había más tranquilidad, más paz, ahí bajaron. Pero ellos son de gente de montaña. Esa es la tierra que les prometió. Y ya lo hemos visto en el tema del sionismo aquí en Real Política, ¿no? Pero esta es la tierra que ellos siempre han habitado. La tierra que Dios, entre comillas, les prometió está por acá, casi todo esto hasta el otro lado, ¿no? Desde el Éufrates hasta el Nilo, ¿no? Eso es lo que dicen ellos que les prometió, pero ellos nunca han poblado eso. Ellos han poblado solamente las montañas. Y ellos ahora no están en posesión de las montañas. ¿Por qué? Porque en las montañas están los pobladores nativos de ahí. Lo que ellos han hecho es colonizar. ¿Te das cuenta de la situación? ¿Ya? Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Esta es la ciudad antigua donde han encontrado ese pedazo de cerámica de Gedeón. Está acá, Kibbutz Haifa, justamente bajando por las montañas y antes de llegar a la llanura. Aquí está Asdod. Esto era una antigua ciudad filistea. Ahora mira, ahora es una ciudad algo moderna. Acá está Ascalón, otra ciudad. Pero esto era filisteo. Gaza también filisteo. Gaza también filisteo. Entonces, esta zona era cuando están bajando. Entonces, aquí han encontrado. Acá está Belén, Jerusalén, mira. Acá está Hebrón. ¿Dónde está? ¿No? Kirber Jebala, ¿no? Vamos a ver acá, Kirber Jebala. Ahí está. Acá está. Aquí está. Esta es la zona de yacimiento arqueológico donde lo encontraron. Aquí, allá abajo ya está el llano, ¿no? Abajo está el llano. Ahí está.
Ahí está, mira. Ahí lo tienes. Ya, ¿qué sucede? Esta inscripción, pues, lo han encontrado aquí. Es un recipiente de cerámica de más de 3100 años de antigüedad. Se puede leer Jerubal, escrito con tinta, y significa que existía en el tiempo de los jueces. O sea, prácticamente está diciendo que sí existía. Mira, aquí está la ciudad. Aquí lo han encontrado. O sea que sí existía ese juez de Israel. Porque ¿quién más se va a llamar Jerubal? ¿Quién más puede llamarse así? Sino el que aparece en el libro de los jueces, que ya te acabo de mostrar. ¿Mm? ¿Quién más podría llamarse así? Mira, acá está. Esta es la ciudad antigua, ¿no? Justamente antes vivían en terrenos elevados, ¿no? ¿Lo puedes ver? Bueno, entonces ya visto esto, vamos a seguir, pues. Acá puedes ver un dibujo del fragmento con las letras antiguas. Ahí dice Yod, Resh, Bet, Ayin y Lamed. Son las letras que aparecen ahí. Ojo que es un cananeo antiguo. Es, un cananeo antiguo. El dueño de este objeto decidió escribir su nombre sobre la jarra para que no quedaran dudas de que era de su propiedad, y puso su nombre, que es Yo soy el que me enfrento a Baal. Ese es su nombre, Jerubal, el que se enfrenta al dios local de la zona. Ese es el nombre que se puso. Y eso, pues, en ese tiempo era muy peligroso. Data del año 1100 a.C., es decir, el periodo de los jueces. Todavía no existía rey Saúl. Todavía no había rey Saúl. Y ya había solamente jueces en Israel. Y si no había jueces, cada quien hacía como le daba en gana, como dice el libro. Y justamente de esa propiedad. Pero eh, ¿quién, quién más puede ser que el mismo Gedeón? Porque ese nombre es un nombre blasfemo para esa zona, para esa época. Es un nombre bastante blasfemo y merece una pena capital. Por eso los pasajes de la Biblia que te he relatado, ¿no? Acá están los pasajes de la Biblia. Acá están los pasajes de la Biblia. ¿Quién habrá hecho esto, no? Trae aquí a tu hijo, lo vamos a matar porque ha derribado el altar de Baal y destruido la estatua de la diosa Cera. ¿Listo? Gedeón llevó a 10 de sus sirvientes e hizo lo que Dios le había ordenado. No se atrevió a hacerlo de día por miedo a su familia y a la gente de la ciudad. Ese es el altar, ojo, es el altar de su papá. Su papá tenía un altar al dios pagano Baal. Y él cuando lo derriba, lo hace de noche. Porque si lo hacía de día, le podía haber pasado algo malo, era sacrilegio. Mira cómo era. Y su papá era el que tenía el altar, ¿eh? Era un tipo rico su papá. Entonces, aquí está. Gedeón, cambiaron el nombre de Gedeón y lo llamaron Jerub-Baal, porque su papá Jubás había dicho que Baal se define a sí mismo, que el altar derribado era suyo, ¿no? Jerub-Baal. Pero Gedeón, guiado por el Espíritu, tocó la trompeta para que se uniera a la gente de Abiezer. Ahí es donde Gedeón arma el ejército y libera a su pueblo de los madianitas. Y la historia de Gedeón, pues eso lo vemos en otra ocasión. Pero ya hemos visto cómo funcionaba esto. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubal, se levantaron temprano y se fueron a acampar. Esta es la historia de Gedeón, ¿no? Y aquí ya estamos viendo la historia de Gedeón. Estos son los lugares donde se da la historia de Gedeón. Acá lo tienes. ¿Ves? Aquí está. En la zona de Israel. Aquí se da la historia de Gedeón. ¿Ves? Aquí está. Aquí en Jerusalén. Al otro lado, de ese lado de acá, es la Transjordania. ¿No? El lado que da al Mediterráneo es la Cisjordania. El lado opuesto de la Transjordania, ahí se juntaban los madianitas con sus camellos y los demás beduinos, y por temporadas iban a saquear la zona en tiempo de cosecha. Y se regresaban otra vez con el botín. Eso es lo que pasaba. Ahora bien, entonces tenemos algo que puede ser bastante cierto, la historia de este juez certificado. Bueno, entonces aquí está el escrito, ¿no? Ahí están las letras, y ellos dicen que la inscripción original era más larga.
O sea, estos nombres de letras pueden ser familiares para los que son hablantes del hebreo, ¿no? Pero el alfabeto que hay aquí no era hebreo todavía, sino un alfabeto a partir del cual evoluciona el hebreo siglos después. Y ojo, esto está más o menos un siglo antes del libro de los reyes. O sea, imagínate cómo hablaban los reyes de Israel en ese tiempo, con qué escritura se comunicaban. O sea, la escritura de repente fue un tema político, la escritura. Porque en el tema de los jueces, cuando todavía nada estaba centralizado, en ningún poder, se usaba esta escritura, que era una escritura cananea. No hablaban hebreo, los jueces no escribían en hebreo, sino un alfabeto que después se volvería hebreo. Esta escritura alfabética, ya lo hemos visto antes aquí en la Repolítica, fue inventada por los cananeos, gracias a la influencia egipcia. Recuerda que toda esa zona era un protectorado egipcio. Los príncipes de ahí eran príncipes sometidos al poder egipcio. Los príncipes de los cananeos eran ciudades, estado que hacían de estados tapón. Bueno, alrededor del año 1800 reciben esa influencia egipcia. Ya hemos visto el tema de los egipcios. Y justamente los cananeos eran principados bajo la protección, o sea, el protectorado egipcio sobre Canaán. Era en este conjunto de ciudades con un rey en cada ciudad. Y esto evolucionó a partir de los jeroglíficos egipcios de la Edad de Bronce final, el año 1200 el año 1200 a.C., la Edad de Hierro, de 1200 a 1100 a.C., que es justamente la Edad de los Jueces. La Era de los Jueces empieza justamente en la Era de Hierro. ¿Mm? Las escrituras hebrea y fenicia se desarrollaron solo a mediados del siglo X a.C. Más o menos por el 950 se desarrollan las escrituras hebrea y egipcia. Perdón, hebrea y fenicia, tal como se le conoce en ese mundo antiguo. Y los fenicios llevan su alfabeto, lo llevan a Grecia y los griegos adoptan eso y le dan su forma, lo moldean. Y después eso se va a Roma y los romanos también lo vuelven a moldear. Pero en verdad es el mismo alfabeto del fenicio el que moldean los griegos, el que moldean los romanos. Ya hemos hablado también de eso. Solo en el año 950 aparece el idioma ya estandarizado fenicio, el estandarizado hebreo, ya aparece ya un idioma consistente, un alfabeto, perdón, una escritura hebrea consistente, una escritura fenicia consistente, solamente por el año 950, imagínate. El nombre Jerubal es familiar de la tradición bíblica del libro de los jueces, tal como lo hemos visto. Es un nombre alternativo, o sea, es el sobrenombre, es este seudónimo, algo así, para el juez Gedeón, hijo de Joás. Gedeón, como hemos visto, es mencionado por primera vez como combatiente de la libertad, porque iba a la de Baal, por parte de los medianitas que solían cruzar el Jordán para saquear los enemigos. Sabemos que Gedeón organiza un pequeño ejército de 300 soldados de los 32.000 que se le unieron. Decidió quedarse solamente con 300 y con eso vence a los 135.000 madianitas con algo de astucia. Los ataca de noche. Ahí está. En un sitio llamado Mayan Jarop, por lo que considerando la distancia geográfica entre Cepela y el valle de Jezreel, esta inscripción puede referirse a otro Jerobal y no al Gedeón de la tradición bíblica. Ojo, entre Cepela y el valle de Jezreel. Puede ser otro Jerobal. Eso es lo que están diciendo. El valle de Jezreel debe ser, es este de acá. Este de acá, por donde está Nazaret, ese es. Pero el pueblo, ¿no? El pueblo antiguo donde han encontrado esa cerámica está acá, mira. A ver, ¿ves? Ahí está. Ahí están encontrando la cerámica. Y el valle de Jezreel está acá, en Nazaret, por Nazaret. Acá está. Acá es un río que va por acá, baja por el sur de Nazaret y va por
estos cerritos, bordea el cerrito y desemboca acá, al sur de Acre, acá. Es por Jalifa, en Haifa, desemboca por Haifa. Ese es el valle de Jezreel. Y aquí está, ¿ves? ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿No? La diferencia de espacio. Pues ellos dicen, ¿no? Eh, Esta expresión puede referirse a otro Jerubal y no al Gedeón de la tradición bíblica, aunque teniendo en cuenta la distancia geográfica entre Cepela y el valle de Jezreel, ¿no? Distancia entre acá y acá. Bueno, ellos dicen que se fela, se calla, ¿no? Que es muy lejano, entonces debe ser otro Gedeón, dicen. O quizás no, o quizás el nombre de Gedeón fue, fue muy sonado en ese tiempo, entre todos los israelitas. Pero bueno, pero igual no se puede descartar. El nombre de Jerubal era evidentemente de uso común en la época de los jueces bíblicos, pero la misma Biblia te dice que era peligroso tildarse Jerubal en ese tiempo, porque hasta los judíos adoraban dioses paganos, hasta los judíos lo hacían, o sea, era peligroso. Acá lo puedes ver, esta es la descripción de Jerubal escrita con tinta sobre una vasija de cerámica. Bueno, vamos a ver. En ese lugar excavaron, encontraron cerámica similar a los artefactos descubiertos en Kiber Keifaya, una antigua ciudad fortificada en la época del rey David, alrededor del siglo X a.C. O sea, cuando surge el Estado, recién surge la escritura. La escritura típicamente hebrea, surge con el Estado hebreo. No surge antes. La escritura ¿cómo se llama? Es una iniciativa, la escritura estandarizada es una iniciativa política. Pero no es que hayan inventado la escritura, sino que estandarizan la escritura. Se estandariza por parte de un proyecto político, pero en verdad ya existía una escritura, solo que se modifica para hacerlo más viable para los fines del Estado. La escritura siempre ha sido así, siempre ha sido así. El Imperio Español usa el diccionario de Nebrija, de 1500 y tanto, para poder estandarizar el poder en sus dominios. La escritura es una herramienta de poder, para mantener el poder. Por eso los progresistas están tan preocupados en sabotear la escritura, es decir, todes, chiques y todo eso, porque eso es una forma de disgregar el poder y de fragmentar el poder para hacer a la gente más vulnerable al totalitarismo de la izquierda. Es así, ¿no? Esta es la vista aérea de la zona de excavación de Kir Bab Errai, donde se encontró una inscripción. Acá lo puedes ver. Entonces, debes entender que las inscripciones del periodo de los jueces son muy, pero muy extrañas, muy raras de encontrar. Y es la primera vez que el nombre de Jerubal se encuentra fuera de la Biblia en un contexto arqueológico. Y ahí empezó el debate sobre si la tradición bíblica refleja la realidad y si es fiel a memorias históricas de los días de los jueces o de los días del rey David. Como hemos visto, el nombre de Jerubal solo aparece en la Biblia en el periodo de los jueces. En la Biblia solamente. Pero ahora aparece en el periodo de los jueces en un contexto arqueológico. Un contexto arqueológico del periodo de los jueces. Justamente en un estrato que data del periodo de los jueces. De manera similar, hay un nombre que es Isbaal. ¿No? Isbaal, que solo se menciona en la Biblia durante la monarquía de rey David. Y se han encontrado en estratos que datan de esa época. También se han encontrado arqueologías, restos arqueológicos de eso. O sea, el hecho de que se mencionen nombres idénticos en la Biblia y también se encuentren en inscripciones recuperadas, excavaciones arqueológicas, muestra que los recuerdos se conservaron y se transmitieron de generación en generación. ¿Ves? Entonces, aquí vemos cómo la inscripción contribuye también a la comprensión de la escritura alfabética en la transición del periodo cananeo al periodo israelita. ¿Mm? O sea, el periodo cananeo se bifurca en periodo israelita
y paralelamente en periodo fenicio. Y esos fenicios entregan el alfabeto a los griegos y de ahí pasan a los romanos. El alfabeto fue desarrollado por los cananeos bajo influencia egipcia alrededor del 1800 a.C. Los fenicios también eran considerados cananeos, pero cananeos marítimos, cananeos navegantes. Los demás cananeos eran cananeos de tierra, terrestres. Y este alfabeto de los cananeos fue hecho bajo influencia de los egipcios alrededor del 1800 a.C. Durante el Bronce Medio y el Bronce Final, en el año 1500 a 1100 a.C. Y solo se conocen pocas inscripciones de este tipo en Israel, la mayoría procedentes de aquí, de Tel Laquis. Y aquí está la puerta de la ciudadela de Laquis. Y se cree que fue en esta ciudad de Laquis, una ciudad cananea donde se mantuvo y conservó la tradición de escribir el alfabeto. O sea, hubo dudas de cómo se conservó la tradición de la escritura alfabética tras la caída de Laquis en el 1150. Aproximadamente a manos de los israelitas, cuando conquistaron la tierra de Israel. En el 1150 conquistan la tierra de Israel los israelitas, esas tierras de Canaán, y toman Laquis. Pero en Laquis ya se escribía. O sea, los israelitas vienen del Éxodo, vagabundean por el desierto, van, toman la tierra prometida, toman Laquis. La filistea ciudad de Gat, ¿no?, que es justamente la patria de Goliat, también estaba cerca, como lo hemos visto en el mapa. El hallazgo de esta inscripción demuestra que Kirbat Errai, a 4 kilómetros de Laquis, se conservó, fue un sitio donde se conservó la tradición del alfabeto durante la transición de las culturas cananeas a la israelita y la judía. Esta es la ciudad de Laquis. Aquí se conservó la escritura, y justamente esta era la biblioteca de Canaán. Y llama la atención, porque los judíos destruyen Laquis. La pregunta es, ¿cuando destruyen Laquis también destruyen la escritura? Parece que no. Parece que conservan la escritura. O de repente no destruyeron Laquis, sino que simplemente lo tomaron posesión de eso y asimilaron la cultura lingüística, ¿no? Lo adaptaron y crearon su almacén, su centro de datos. Y ahí es como cuando ese cananeo, el cananeo antiguo, comienza poco a poco a transformarse en el hebreo del libro, de la época de los jueces, en el hebreo de la época de los reyes de Israel y de Judá, poco a poco. Pero aquí, esta tradición se mantuvo esa tradición y da lugar al hebreo en la época de los reyes como un instrumento político, el idioma, un instrumento político para un Estado centralizado. Todo cuadra en la Biblia, todo cuadra. Bueno, esto fue Real Biopolítica y no te olvides de entrar a nuestras redes y a nuestro canal de YouTube. Saludos.